Alright, today vamos a continuar hablando de simple past, pero en esta oportunidad vamos a hablar de negative sentences. ¿Cómo decir que no en el pasado? ¿Sí? Para esto es necesario que ustedes recuerden que en las oraciones afirmativas, es decir, aquellas oraciones en las que contábamos lo que hicimos ayer, anoche, el año pasado, la semana pasada, los verbos pasan al pasado. ¿Sí? Los verbos regulares tenían una regla de pasar al pasado, que era asegurándonos que al final del verbo alguna de estas terminaciones apareciera. ¿Sí? Y los verbos irregulares aparecían en una lista de verbos, que estaba organizado en 3 columnas, ¿sí? Y para pasar al pasado lo que hacíamos era buscar el verbo en la primera columna y ubicarlo dentro de la segunda columna, y allí lo teníamos en el pasado. Eso era el procedimiento para pasar los verbos al pasado. Acá hay que hacer el proceso inverso. Primero hay que recuperar los verbos, volverlos a su forma básica, a su forma original, digamos, al infinitivo. Y para eso tenemos que hacer lo siguiente. Si es un verbo irregular, lo que tengo que hacer es volver a mirar en la primera columna. Y si es un verbo regular, tengo que quitar la terminación que le agregué para pasarlo al pasado. Es decir, tengo que volver a obtener la forma básica, la forma original del verbo. Una vez que tengo la forma original del verbo, se procede de la siguiente manera. Esta sería la estructura de la oración, ¿sí? Sentence, oración. Como toda oración en inglés necesita un sujeto, un subject. Luego viene el verbo auxiliar, auxiliary verb, que es la palabra did, es un verbo auxiliar, seguido de la negación not, que generalmente aparecen unidos, como didn't, did not es lo mismo que didn't. Y luego el verbo principal, main verb, el verbo principal en la forma básica, es decir, de esta manera. Si es un verbo irregular, lo saco de la primera columna, y si es un verbo regular, le tengo que quitar la terminación ing del final. Y de esa manera tengo la estructura básica de una oración negativa en el pasado simple. Sujeto, verbo auxiliar seguido de la negación, más verbo principal en la forma básica. Aquí puse algunos ejemplos. I didn't go to school yesterday. Yo no fui, porque estamos hablando del verbo ir, yo no fui a la escuela ayer. Yamila didn't watch TV last night. Yamila no miró televisión anoche. ¿Sí? Como ustedes podrán observar, los verbos no están en pasado. ¿Y por qué no están en pasado? Porque justamente el verbo auxiliar, did, lo que hace es indicar que el verbo principal está en pasado. Para eso está dentro de la oración, esa es su función dentro de la oración, indicarme que el verbo principal está en pasado. Si yo le quitara el auxiliar did, mi oración perdería el tiempo, no sabríamos en qué tiempo está. Y otra cosa importante del verbo auxiliar es que puede utilizarse con todas las personas. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, ustedes, con todas las personas. Y generalmente lo utilizamos pegado a la negación not, es decir, de esta manera. Bien, si ustedes quieren escribir entonces una oración negativa en pasado, esta es la estructura básica. Después acá pueden agregar toda la información que ustedes necesiten agregar, pero tienen que respetar este orden de las palabras. Bueno, nos vemos en el siguiente video.